Día de milagros, amado hermano. Hoy es un día de milagros. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y vino a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás hablando ya a tus hijos, estás hablando a tu pueblo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque yo sé que tú puedes hacer milagros, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que todas las cosas, Padre, suceden con un propósito. Te ruego, Señor, Espíritu Santo, Señor, que tú hables a nuestras vidas en esta tarde, que tú hables a cada corazón, Señor, y que hables, Dios eterno, de acuerdo, Señor, a tu propósito, mi Dios eterno. Tú conoces, Señor, la necesidad. Suple, Señor, esa necesidad, Padre, en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Amén, Señor. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Está preparando para cantar. Gloria a Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estamos orando que Dios haga un milagro. Amén. Gloria a Dios. Así sea. La palabra de Dios nos enseña a nosotros tantas cosas preciosas, amado hermano. Y nos vemos nosotros aquí leyendo estos pasajes bíblicos en las últimas horas que Jesús estaba aquí en la tierra, como hombre, como ser humano. Y en ese momento tan difícil, que como Dios, dice la Biblia que Dios es omnisciente, y como la divinidad de Dios estaba en Jesucristo, Él sabía lo que iba a suceder en las próximas horas. Y la mejor manera que Jesucristo podía hacer para prepararse para esas horas difíciles, para esas horas de prueba, por esas horas que no iban a parecerse a ninguna otra hora que Jesucristo había vivido en la tierra, era irse a un lugar a donde podía estar a solas con su Padre. Y se fue a este lugar particular al cual nosotros conocemos, llamado Getsemaní. Y este lugar era un huerto de árboles de olivo. Y era uno de los lugares favoritos de Jesucristo. A Él le gustaba retirarse en las noches a orar. Dice la Biblia que pasaban horas enteras el Señor Jesús orando. Y si usted se acuerda, hermano, que Jesucristo cumplió la ley, y uno de los reglamentos, requisitos de la ley, era que todos los años tenían que venir a Jerusalén a adorar. Y Jesucristo con su familia llegaban a Jerusalén a adorar a Dios todos los años, a traer sacrificios. Y uno de los lugares favoritos de Jesucristo era el Getsemaní. Sin embargo, esta palabra tiene
un significado particular. La palabra Getsemaní significa presa de aceite, una prensa de aceite. Usted sabe lo que es una prensa, ¿verdad, hermano? Un molino, algo que ejerce presión para sacar el aceite de esos olivos. Y ese era el significado de Getsemaní. Y me llama mucho la atención, hermano, que a Jesucristo le gustaba ir a orar en ese lugar. A él le gustaba ir a arrodillarse y a postrarse delante de su Padre en este lugar que tenía un significado de presión, de dolor, de prueba, de lucha. Significado, hermano, en el cual se hizo vivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue el último lugar donde Él pudo arrodillarse a solas y derramar su alma delante de nuestro Señor Jesucristo, de su Padre. El verso 37 del capítulo 26 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice la palabra que Jesucristo empezó a entristecerse y a angustiarse, porque sabía Jesucristo que el momento más difícil de su existencia aquí en la tierra se acercaba. Él sabía los dolores y los sufrimientos que Él iba a atravesar, y no solamente los sufrimientos físicos, los sufrimientos emocionales y psicológicos, sino que iba a venir sobre Él la carga más pesada, que era la carga espiritual de todos aquellos pecados que usted y yo habíamos cometido. Esa carga iba a ir sobre Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No solamente a sentir tristeza, hermano, sino que Él sintió una angustia profunda en su corazón. Una angustia que usted y yo no hemos podido llegar ni llegaremos a experimentar. Y hay veces, hermano, que pasamos pruebas y circunstancias en nuestra vida y pensamos que nadie en esa tierra está pasando o ha sufrido de la manera que nosotros estamos sufriendo en esos momentos y en esas circunstancias. Pero debemos entender, amado hermano, que Jesucristo, antes que usted y yo suframos, Él ya sufrió y pasó lo que usted y yo podemos experimentar en esa tierra. Amén, aleluya. Que dice que Él empezó a entristecerse. Empezó a entristecerse por la condición de la humanidad. Empezó a entristecerse, hermano, por el rechazo del hombre a ese sacrificio perfecto y a ese amor tan grande. Y empezó a angustiarse, amado hermano, porque ese pecado iba a caer sobre Él. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida, van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos duros. Van a venir, hermano, días de tristeza y de angustia. Y vamos a pasar por situaciones en las cuales nos sentimos impotentes, que no tenemos ningún poder para poder solucionar esas circunstancias. Van a venir momentos a nuestra vida en la que nada puede prepararnos para que nosotros podamos estar listos y enfrentar esas circunstancias. Momentos, hermano, en los cuales no quisiéramos que ni nuestro peor enemigo pudiera pasar en esas circunstancias. Momentos en los cuales no encontraremos ningún sentido, no encontraremos ninguna respuesta. Por más que nos preguntemos, por más que tratemos de encontrar el sentido a las circunstancias, no las podremos encontrar. Porque vamos a pasar, hermano, en un momento de nuestra vida, vamos a pasar por el Getsemaní, donde todo, hermano, está oscuro a nuestro alrededor,
donde en nuestro corazón se forma un hoyo tan profundo que parece que no tiene fondo, donde la oscuridad nos rodea completamente. Déjame decirte, hermano, que Jesús entiende. Jesús sabe las circunstancias por las cuales estás atravesando. Jesús siente lo que tú estás sintiendo. Jesús se entristece de la manera que tú te entristeces. Él sabe cuando estás triste. Él sabe cuando estás angustiado. Él sabe cuando te sientes solo, cuando te sientes impotente. Y ese es el motivo por que Jesucristo es nuestro refugio. Él es nuestro mejor amigo. Él es el que puede levantarnos. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él pasó los problemas que nosotros podemos pasar. Él ha atravesado las circunstancias que nosotros podamos pasar, hermano. Él pasó por el valle de sombra y de muerte. Él se sintió solo, porque llegó un momento en el cual dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió los dolores y la angustia de la muerte, de perder a un familiar. Cuando la Biblia dice en el versículo más corto, nos enteró que su mejor amigo había muerto, dice la Biblia que Jesús lloró, porque Él siente la compasión, Él siente el amor. Él sabe lo que es perder un familiar. Él sabe lo que es pasar por momentos difíciles. Él sabe lo que la tristeza puede hacerle a tu alma, a tu corazón. Él sabe que las fuerzas te pueden abandonar y que no sabes cómo vas a pasar la próxima hora, el próximo día, o si la respuesta puede llegar a tu vida en algún momento para que puedas entender el porqué de las circunstancias. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que acudir a Él en esos momentos. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que refugiarnos en Jesucristo, porque Él nos entiende y Él sufre nuestro dolor. Él está listo para llevarnos en sus brazos, para que en esos momentos nosotros no tropecemos. El versículo 38 del capítulo 26 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ninguno de sus discípulos pudo apoyarlo y sostenerlo en las horas más difíciles. Cuando él más necesitaba del apoyo, sus discípulos no tenían las fuerzas espirituales para soportar lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que sus ojos estaban cargados de sueño. No porque ellos estuvieran cansados, hermano, porque eran hombres fuertes. Eran hombres acostumbrados a pasar noches en vela en el mar trabajando. Sino porque en el ambiente espiritual, hermano, estaba sucediendo algo que nunca había sucedido en toda la historia de la creación, ni sucederá después. Se había desatado, hermano, una guerra espiritual. Las huestes de Satanás estaban luchando para vencer lo que Jesucristo quería hacer. En el momento más difícil, Jesús tuvo que luchar solo. El hombre, hermano, no puede darte apoyo. A lo mejor te puede levantar el ánimo, pero solo Dios puede sostenerte. Solo Dios puede, hermano, darte las fuerzas para seguir hacia adelante. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 3: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo.
Solo Dios puede darte la fuerza. Solo Dios puede levantarte. Solo Dios puede sostenerte para que no caigas, para que la opresión y la depresión no vengan a tu vida, para que la tristeza no arrope tu corazón y te robe la esperanza. Solamente Dios. El hombre puede estar a tu lado en esos momentos difíciles, pero solo Dios puede darte la paz que tanto necesitas dentro de tu corazón. Nosotros expresamos palabras de condolencia y expresamos palabras de amistad, y quisiéramos nosotros tomar esa carga y llevarla contigo, pero solamente Dios puede darte la paz. Como dice el libro de Filipenses en el capítulo 4 y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente Dios. Hermano, nosotros pasaremos por pruebas duras, pasaremos por pruebas difíciles, pero en esos momentos tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo: refugiarse en los brazos de su Padre, correr, hermano, hacia un lugar donde Él solamente puede estar a solas con Dios, porque Jesucristo sabía que solamente el Padre lo podía sostener. Nosotros, hermanos, tenemos que imitar a Jesucristo. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Refugiarnos en Dios, presentarle nuestro sufrimiento, presentarle aún nuestras peticiones, hermano. Decirle a Dios lo que nosotros quisiéramos, presentarle nuestras quejas y nuestras querellas y nuestros anhelos y nuestros sueños. Pero al final de todas las cosas, siempre aceptar la voluntad de Dios. Porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios desea. No siempre lo que nosotros anhelamos es lo que está dentro de la voluntad de Dios. Y Jesucristo sabía, hermano, sabía que Dios podía quitar esa copa de Él. Jesucristo sabía que el Padre podía pasar por alto y no permitir que su Hijo sufriera. Mas sin embargo, Jesucristo le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Debemos confiar en Dios, hermano. Debemos confiar en Dios. Aunque no entendamos lo que sucede y nos sea tan difícil, hermano, seguir hacia adelante, y no encontremos una respuesta a nuestras preguntas, aún todavía debemos confiar en Dios. Porque Él tiene un plan perfecto. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra vida, y no parece, hermano, que sea un plan de Dios. No parece, hermano, que Dios esté en el asunto. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios controla las circunstancias más mínimas en nuestra existencia. Ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo sepa. Tú no pierdes un pelo de tu cabeza sin que Dios esté enterado, sin que Dios lo haya permitido. Dios tiene un plan perfecto. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Pero no se queda en eso, hermano. El versículo dice: y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Preséntale a Dios lo que tú quieres hacer. Pregúntale a Dios: Señor, ¿hacia dónde quieres tú que yo camine?
Y cuando tú confías completamente en Dios, Él va a hacer lo que es más correcto, lo que es perfecto, lo que es mejor para ti. Versículo 7 en el Salmo 37 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es difícil, hermano, cuando uno pasa por una prueba, no preguntarle a Dios por qué. Es difícil guardar silencio, es difícil. Porque como seres humanos nosotros quisiéramos obtener la respuesta inmediata. Quisiéramos ver cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido tal o cual circunstancia. Mas sin embargo Dios dice: espera en Jehová y guarda silencio ante Él. No te quejes contra Dios, porque Él conoce todas las cosas. Él sabe el final de la historia. Él conoce la salida del problema. Él sabe dónde está la luz en medio de las tinieblas. No acuses a Dios. No te acuses a ti mismo por las cosas que suceden. Espera a su tiempo. Verás el propósito de Dios. Confía en Jehová y a su tiempo mirarás la obra de Dios. A su tiempo podrás entender que Dios tenía un propósito mucho más alto, porque dice la Biblia que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y su entendimiento es mucho más alto que nuestro entendimiento, y Él tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, pero a su tiempo Él va a dar la respuesta. Cuando estemos preparados para poder entender cuál es el propósito de Dios, ahora lo que tenemos que hacer, hermano, es agarrarnos de Cristo, es meternos en Cristo, es refugiarnos en Él, es buscar su rostro como Él hizo en el tiempo y en el día de Getsemaní. No buscar la ayuda del hombre, aunque el hombre te puede apoyar, pero el único que te puede consolar es Dios. El único que te puede dar la fortaleza es Dios. No le des la espalda a Dios en los momentos difíciles. No le des la espalda a Dios, porque es el único que te puede ayudar. No te quejes contra Dios. Confía en Él. Oremos, hermano, porque Dios nos fortalezca. Oremos porque Dios nos dé la paz. Oremos, hermano, porque Dios nos manda a llorar con los que lloran, a llevar la carga juntamente con ellos, para que la carga no sea pesada. Confiemos en Dios, porque Él sabe lo que hace, porque se cumpla su perfecta voluntad en nosotros. Cuando salgas al otro lado del túnel tenebroso, podrás ver el fruto de tu sufrimiento y de tu dolor. Isaías relata el sufrimiento de Jesucristo. Dice la Biblia que al final verá el fruto de su sufrimiento. Al final verá el fruto de su sufrimiento. Y Job, hermano, sufrió como nadie ha sufrido en esta tierra. Mas sin embargo, como permaneció fiel a Dios, Dios lo bendijo. Y al final Job pudo cantar y dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la Biblia que Dios bendijo a Job mucho más de lo que había sido bendecido antes. Y le dio el doble de todas las cosas que poseía. Y le dio las hijas más hermosas de la tierra. Porque en medio del sufrimiento, en medio del quebranto y en medio del dolor, le fue fiel a Dios.
se mantuvo firme y se acercó más a Dios. El sufrimiento y el dolor no fue una excusa para alejarse de Dios. Y no debe ser una excusa ahora, sino que debe ser, hermano, una motivación para meternos en Dios, para acercarnos a Él, para buscar su rostro y para poder refugiarnos en Él todos los días hasta que pase la tormenta. Que Dios ponga paz en tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.